Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que nos acompaña en este día para poder tomar una reflexión de la palabra del Señor, en la cual hemos estado eh, trabajando en el ministerio, y es saber que las cosas del Señor tienen un impacto no solo en el corazón, sino en las familias y en la forma en que nosotros percibimos la revelación de parte del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes los sacramentos del Señor. En el caso de la familia León, hemos estado compartiendo ya por algún tiempo esta serie, pero me quise tomar un tiempo para poder hacer una recapitulación y un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. ¿Qué son los sacramentos? La palabra sacramento viene del latín que significa juramento. ¿De dónde viene esta palabra? Resulta que los soldados romanos eh, hacían juramento ante el César. Así que ellos hacían un voto de servirle, ¿verdad? Y perseverar en el ejército para realizar cierto propósito. En la palabra, en el idioma griego aparecen dos situaciones o dos palabras que están relacionadas con los sacramentos, y es la palabra sot, la palabra secreto, hablando de algo que está consagrado, que es otra palabra como kadosh, algo que está consagrado, algo que está apartado eh, para un propósito determinado. Y en el griego existe la palabra misterio. Entonces, si juntamos todo esto, vamos a tener una definición interesante con respecto a la etimología. Un sacramento es un voto sagrado, un voto en la cual nosotros recordamos algo que está secreto para el mundo, pero revelado para nosotros. A eso se le llama misterio. Así que lo que los sacramentos son ese misterio revelado a los consagrados que hicieron un voto o un juramento. Y en la escritura existen dos, no existen más. Los sacramentos tienen ciertas características que fueron instituidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras cosas que llamamos o llaman las personas sacramentos no lo son, más bien son obras de fe que Jesucristo hizo en medio de su ministerio. Pero sacramentos existen dos: el sacramento del bautismo, que viene de la palabra baptizo, que significa ser sumergido. ¿En qué consiste este sacramento de ser sumergido? Eh, es el simbolismo, pero también la representación de la muerte a este mundo, ¿verdad? En nuestra vida pecaminosa y en esta resurrección en Cristo, ¿no? Como dice la Escritura, juntamente con Él hemos sido crucificados, pero también con Él resucitamos. Así que el bautismo nos está haciendo referencia a este acto de fe. Nosotros lo aceptamos por fe, pero Cristo lo tuvo que vivir, lo tuvo que realizar, y en eso consiste el bautismo. La persona decide, ¿verdad?, creer en fe, que aceptó al Señor Jesucristo con todo su corazón, lo confesó con su boca, y ahora quiere morir a esta vida pecaminosa y nacer en el reino de Dios. El segundo sacramento del cual vamos a hablar es la Santa Cena, eh, o la última cena del Señor. Era algo que ya se venía practicando para los judíos, era una fiesta llamada Pascua en el Antiguo Testamento, o como la fiesta de los panes sin levadura. Pero para hacer un nuevo pacto, él establece la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es la acción de gracia. Cuando los judíos hacían la Pascua, habían tiempos en la cena. Y esta acción de gracia es la que hizo Jesucristo, estableciendo o declarando que se iba a realizar un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de la muerte de Él por nuestros pecados, y que por su sangre
entraríamos a ese privilegio, a la gracia del Señor. En Primera de Corintios, aunque los evangelios narran la historia o el suceso que realizaron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, se narra en los evangelios como una narrativa, como algo que se vivió, pero no como una doctrina, más bien como el suceso que aconteció. Pero viene el apóstol Pablo y establece una doctrina, establece una enseñanza de cómo debe realizarse. Primera de Corintios 11:24 nos dice, y habiendo dado gracias, que es la palabra Eucaristía, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, hablando del pan, que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. En cierto momento de la comida, del momento de dio gracias. A eso le vamos a llamar la Santa Cena o la Cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 nos dice cuáles son algunas cosas que nosotros debemos de cuidar cuando estamos realizando la Santa Cena. La Santa Cena es recordar que Cristo ofreció su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y que derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados y tengamos vida eterna con Él, redimir no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Pero cuando lo recordemos, dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 27, tiene algunas características que debemos tomar bien en cuenta. Y dice, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que a veces nosotros tomamos las cosas o hacemos las cosas, a lo mejor porque así nos las enseñaron como un ritual, como alguna actividad religiosa, pero esto lleva o conlleva cosas sagradas, cosas que han sido consagradas y se necesita revelar el misterio para que nosotros podamos hacerlo con el respeto, con la honra, dándole el peso, dándole el mérito que se necesita. Y aquí Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 nos dice, de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta palabra, indigno, es una palabra compuesta. Es primero la palabra digno, que es acción. Y esta palabra acción significa peso, significa mérito, significa valioso, significa equivalente a, con una connotación de que tiene un peso, un equilibrio justo, como cuando la balanza está bien certificada, bien balanceada, y se usaba para describir un equilibrio, un valor suficiente. Las palabras, las balanzas eran justas. Entonces, la palabra que aparece ahí es indigno. Entonces, el prefijo que aparece ahí es ansions, anancio. ¿Y qué significa? Sin peso, sin mérito, sin valor. Entonces, cuando nosotros realizamos la Santa Cena y no le damos el valor, no le damos el mérito, no, nuestro corazón está inclinado hacia ciertas situaciones, nosotros estamos tomando la Santa Cena indignamente. Y debemos tener cuidado porque no solo consiste en comer el pan y beber el vino o el jugo de uva como lo se acostumbra, sino más bien saber que está sucediendo algo espiritual. Y como es en algo en fe, eh, todo lo que se hace en fe tiene una repercusión a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Somos seres espirituales.
Por eso Jesucristo lo instituyó así. Así que Primera de Corintios capítulo 11, en su verso 29 nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Mire que cuando uno toma Santa Cena es para recibir la revelación o el recordatorio, porque es en memoria del Señor, de que Él pagó con su sangre para el perdón de pecados y para que nosotros recordemos el tiempo de gracia que estamos viviendo y que Él se acerca. Pero que nosotros tomemos la cena indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos. O sea que una persona podría enfermarse por hacer actos espirituales y no hacerlo de la forma con el mérito, con el valor, con el peso correcto. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Algunos están muertos. ¿Qué era lo que sucedía en esta iglesia de Primera de Corintios? Se había infiltrado demasiada corrupción, demasiada inmoralidad, demasiada idolatría, demasiada vanagloria, demasiada envidia, y muchas personas estaban desvirtualizando lo que es la cena del Señor. Entonces, muchas personas, en lugar de estar recibiendo la bendición espiritual que conlleva esto, estaban abriendo puertas por causa de deshonrar el sacramento. Debemos tener cuidado en hacerlo de la forma correcta, con la humildad correcta, con el corazón correcto. La palabra que aparece aquí como juicio es el que acarrea, es la palabra crimá, y la palabra crimá significa veredicto o condena. O sea que una persona que toma santa cena indignamente, que no prueba su corazón y sabe que está en pecado y sabe que está haciendo las cosas incorrectas. No estoy diciendo las personas que fallaron, se arrepintieron y están en esa lucha. Estoy hablando a aquellas personas que viven una vida de pecado, que saben que están en pecado, que se les ha reprendido, que la palabra los ha exhortado, de que han ido a consejería y aún así persisten en esto. Es una puerta abierta, es un juicio, es un veredicto, es una condena. Hoy cualquiera toma Santa Cena, pero debemos tener cuidado porque la electricidad, por decir, es de mucha bendición para todos, pero cuando se maneja de forma inadecuada, produce consecuencias. Eso va a suceder también en las cosas espirituales, aunque sean de bendición. Tienen ciertos parámetros para que nosotros las podamos realizar, para que nosotros podamos recibir de esa bendición y recibir de todos esos beneficios que el sacramento nos da. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21 nos dice, así que no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Fuerte esto. No podéis comer de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Hay personas que están viviendo una doble vida y piensan que nadie se entera. Dios te está viendo, Dios. Nosotros no tenemos que pensar que nos burlamos de Dios. Al contrario, nosotros cada día tendremos que consagrarnos más al Señor en la obediencia, en la palabra, por el Espíritu Santo, porque no es con nuestras fuerzas tampoco. Pero terrible esto que dice el texto, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios al mismo tiempo. Hay personas que están realizando hechicerías, están yendo con brujos, están yendo con hechiceros, están maldiciendo gente, están en pecado, en fornicación, en adulterio, en una vida promiscua, y aún así un domingo llegan y
repartan Santa Cena y comamos Santa Cena. Por eso dice el verso que anterior que leí, dice, por eso algunos están enfermos, algunos están debilitados y algunos están muertos. Sigue diciendo el versículo, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que una persona puede estar compartiendo el pan y el ambiente de la mesa en el cual se está llevando a cabo la Santa Cena, la Eucaristía, la acción de gracia, puede ser el no adecuado. Puede ser que nuestra mesa esté desordenada. Y aquí es como cuando usted, ya sea desayuno, almuerzo y cena, usted prepara sus alimentos y muchas veces se va a hacer con toda la higiene. Si está echado a perder los alimentos, no debería ingerirlos. Si hay ciertos agentes como insectos, moscas, usted no los ingiera, ¿verdad? Si está todo regado, si está todo sucio su mesa, lleva días ahí, hay gusanos, yo creo que no lo comería. Pero la escritura nos dice aquí, hablando alegóricamente, no podéis participar de la mesa del Señor, que es lo santo, y de la mesa de los demonios. Entonces una persona podría estar comiendo la Santa Cena y vivir una vida completamente perdida, una vida, una casa, una familia, un caminar en Cristo totalmente desordenado, en la cual la persona lo conoce, que ya está así. Entonces debemos tener cuidado porque los sacramentos conllevan una bendición espiritual que, que va a fortalecer tu espíritu, tu alma le va a dar paz, le va a dar revelación, le va a dar misterios y tu cuerpo va a ser energizado, va a ser empoderado, va a ser lleno de la presencia de Dios, va a haber sanidad, va a haber a un rejuvenecimiento en tus huesos. Pero ¿qué sucede si nosotros la tomamos indignamente? Entonces podríamos estar cayendo o violando los estatutos de los sacramentos. ¿Qué son estos sacramentos? Los sacramentos son realidades visibles porque se tienen que realizar así, tanto el bautismo, que la persona se sumerge y sale, como la Santa Cena, que se come el pan y el vino. Son realidades visibles y tangibles que no solo son un simbolismo, no solo conlleva hacer el acto religioso o litúrgico, sino que es una demostración de la gracia. Con eso recordamos, cada vez que usted tome el pan y dice, este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué estoy comiendo de este pan? Para recordar que un día su cuerpo fue molido por nosotros para que fuésemos perdonados. Y cuando bebe la copa dice, esta es su sangre que fue derramada para que nosotros fuésemos perdonados, para que hubiese redención en mi vida, en mi casa, en mi familia, y yo tenga vida eterna, para que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, ya no estamos en el pacto mosaico, estamos en el pacto de la gracia, comenzó establecido y recordado con este sacramento. ¿Para quién es dado? Para la iglesia. Fueron instituidos por Cristo directamente. Cristo mismo se bautizó y en la última cena estableció lo que llamamos la Eucaristía, la acción de gracia, y fue confiado a la iglesia. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo se puede hacer? Todo el tiempo que usted quiera, siempre y cuando se haga con el respeto, con el mérito, con la honra, con el corazón, con la humildad, se puede hacer y va a recibir fortaleza, va a recibir bendición cuando una persona se encuentra debilitada, cuando una persona está pasando prueba, cuando una persona está pasando ataques espirituales. Es una forma de decir, Señor, yo sigo conectado a ti. Lo que me mantiene buscándote no es mi fuerza, sino
el cuerpo de Cristo. Estoy unido a este cuerpo que fue molido. Y si usted está pasando enfermedad, recuerde ese versículo que dice, por las llagas. ¿Dónde fueron las llagas? En el cuerpo, en este cuerpo. Así que en el nombre de Jesús, sea sano en el nombre de Cristo. Cada vez que usted come el pan, sea sano, sea libre. Y dice la Escritura que por su sangre fuimos liberados. Así que cualquier opresión, cualquier ataque, cualquier cosa que quiera venir en contra de usted, espíritu demoníaco, son atados, son echados fuera por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonita esa parte, porque cuando fue la última plaga en Egipto, dice que ellos celebraron Pascua, fue la primera, y pusieron la sangre en el dintel de la puerta. Y solo con eso el enemigo veía, el ángel de la muerte, veía la marca en los dinteles y se alejaba. ¿Cuánto más cuando ahora la sangre está dentro de nosotros, nos ha regenerado? No solo ha regenerado nuestro cuerpo, ha regenerado nuestra mente también, porque eso es un misterio. Saber que estamos consagrados, que solamente servimos con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted toma Santa Cena, la sangre y el cuerpo le recuerdan que somos uno en Cristo y el poder del Espíritu Santo fluye en usted. Y entonces se siente más fuerte espiritualmente para decirle no al pecado y vivir las verdades y las promesas que están ahí en su palabra. Así que Primera de Corintios nos exhorta que tengamos cuidado, que no podamos participar de las mesas, no podemos participar de la mesa del Señor o la mesa de los demonios. O sea, decídanse. Pero yo siempre he visto en este versículo que es una invitación para que nosotros hagamos las cosas para que nosotros tengamos el beneficio. ¿Cuál beneficio? ¿El de comerse un pan, el de tomarse un vino? No, hermano. El recordatorio de que Cristo en la cruz ya pagó todo y que Cristo viene por su iglesia. Ese es el gran recordatorio cuando usted lo hace. Yo voy a seguir fiel. ¿Por qué voy a seguir fiel? Porque Cristo murió y dio su cuerpo y dio su sangre y toda la iglesia. Usted y yo somos la iglesia que va a ser arrebatada por Cristo, pero no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Usted se tiene que ir en victoria y cada vez que usted tome la Santa Cena diga, Señor, yo formo parte del pacto de la gracia. Yo formo parte de esas personas que Jesús estaba orando por la iglesia. Yo oro por ellos, dijo Jesucristo, por ustedes y por los que van a creer a través de la palabra que ustedes les den. Y ya han pasado 2000 años y se sigue recordando la cena del Señor, haciendo mención que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Así que tengamos cuidado, hermanos, de no tomar a la ligera la cena del Señor. Dentro de la palabra mesa, me he encontrado que muchos a veces, haciendo la alegoría, nosotros tenemos una mesa donde degustamos los alimentos y esos alimentos tendrían que ser de bendición para nuestro cuerpo, pero también una mesa es un púlpito. Una mesa es un lugar de consejería. Una mesa es un lugar donde se expone la palabra, se exponen ideas de la palabra del Señor. Y muchas veces esas mesas están contaminadas. Muchas veces nuestra propia mesa está sucia, no lavamos bien los alimentos. La gente se enferma, ¿verdad? Por ingerir alimentos en descomposición, con ciertas bacterias, con ciertas cosas. Debieron haberlo lavado bien, desinfectado bien. A veces escuchamos conversaciones y tenemos algunas ideas o cosas que dañan nuestra vida, como la preocupación y el estrés. Es una mesa. ¿Con quién te sientas?
Y finalmente, ¿bajo qué púlpito te sientas? ¿Bajo qué mesa que está alimentándote de la palabra? Porque hay palabras que matan y hay palabras escriturales que nos edifican. Así que debemos cuidar de qué mesa estamos comiendo, en lo espiritual, en lo almático o en lo natural. En la escritura he encontrado algunas mesas en las cuales a veces nosotros como cristianos caemos. Por ejemplo, la mesa de Belcebú. Cuando Jesucristo estuvo en el ministerio, estuvo echando fuera demonios. La gente le decía, tú por Belcebú, echa fuera los demonios. Me llama la atención porque Belcebú era un ídolo como Baal. Y dentro de los templos de Baal eh, le ponían carne. Y esa carne la dejaban en los templos ahí como parte del sacrificio, como parte de la ofrenda. Y pasaban días, entonces la carne se iba descomponiendo, iba entrando en putrefacción y atraía moscas. Entonces a él se le llamaba Belcebú, el señor de las moscas. Dentro del altar de una mesa, hermano, muchas veces nosotros estamos comiendo donde hay pudredumbre, donde hay carnalidad. Recuerde Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la hechicería, los pleitos, las enemistades. Hermano, ¿no será que a veces nosotros llegamos un domingo a tomar la cena del Señor, que es algo sagrado, pero vivimos en adulterio, vivimos en chisme, vivimos en fornicación? ¿No será que le estamos dando nuestra carne, esta carne que es el templo del Espíritu Santo, que está consagrada para buscar, para tener comunión, para ser instrumento de bendición? Estamos dando la carne a las moscas. La mosca es un prototipo de este espíritu llamado Belcebú. Demonios. Mire cómo se desarrolla su casa. Puro pleito, puro grito, puro de esto. Pura envidia, puro celo, pura contienda, puro chisme. Hermano, debemos saber que no podemos crear ambientes de carnalidad en nuestra vida. Es cierto que la concupiscencia está dentro de nosotros, pero vivir así es vivir una doble vida. Dentro de las mesas he encontrado la mesa de Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19, nos dice que los profetas de Baal comían a la mesa de Jezabel, una mujer perversa, una mujer que introdujo a Israel la idolatría, la hechicería, el asesinato, la desviación, la corrupción a Israel, tanto que dominaba a su esposo Acab, que era el rey. Hermano, muchas veces nosotros metemos dentro de la mesa del Señor hechicería. ¿Cuánto cristiano a veces me encuentro agarrando la palabra de Dios para poder atacar a su propio hermano? La escritura en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando nosotros decimos algún versículo, lo desvirtualizamos, lo sacamos fuera de contexto y pensamos que el Señor nos va a respaldar soltando una palabra de maldición contra las personas. He encontrado ministros que maldicen a otros miembros. Si tú te vas de mi iglesia, maldito vas a ser, no vas a prosperar. Hermano, esa es la mesa de Jezabel. Solo los brujos y los hechiceros se dedican a maldecir a otros. Cuando una persona en una iglesia ya no está contenta, hermano, somos un cuerpo, adelante. Yo siempre le digo, hermano, si usted donde se sienta a gusto, donde usted crezca, donde usted esté buscando del Señor, pero no lo podemos maldecir.
Porque para maldecir al enemigo, que es hurtar, matar y destruir, esa es su función. Si nosotros los maldecimos, si nosotros usamos la palabra, los estamos hechizando. ¿Cuántos hechiceros hay dentro de la iglesia? Hermanos, que estoy orando algo que yo creo, no, hermano, lo que Dios estableció en su palabra. Que Dios abra el entendimiento, que Dios los ayude, que Dios les abra las puertas, que Dios abra el entendimiento. No lo tiene que hacer como yo digo, si no, le va a ir mal. No, hermano, eso es hechicería. No, nosotros no somos controladores de nadie. Jezabel por eso mandó a matar a todos los profetas del Señor. Y por eso, cuando Elías la confrontó, lo asustó. Mire lo que le dijo Jezabel. Dijo, así como le hiciste a mis profetas, así te voy a hacer mañana. Y te juro por mis dioses que mañana estarás muerto. No es lo mismo que a veces escuchamos dentro de las iglesias diciendo, si tú te vas de mi iglesia, si tú no haces esto. Hermano, estamos comiendo la mesa del Señor y hechizando a la gente. Debemos arrepentirnos porque son cosas sagradas. Dentro de las mesas se ha encontrado la mesa de Herodes. Herodes dice que se encontraba dando un banquete, pues era su cumpleaños, y tenía por esposa a su cuñada, Herodías. Y esa festividad conllevó que su sobrina Salomé aproximadamente tenía 12 o 13 años de edad, era una niña, mas sin embargo en esa ocasión hizo un baile sensual, pagano completamente. Herodes quedó seducido, un hombre viejo ya, perverso, pervertido. Le había quitado la mujer a su hermano, Felipe, y luego había hecho que él lo exiliaran. Así que Herodes ve a Salomé con ojos de perversidad, con ojos de lujuria. Ese tipo de fiestas eran tipo de aberraciones, de todo tipo de aberraciones sexuales, orgías, todo tipo de manifestaciones demoníacas de la carne también. Y Herodes ve a su sobrina de 12 años, hermano, de 12 años. Y la escritura dice que Herodes se queda fascinado, seducido por la belleza y por la sensualidad y por el baile de Salomé y le dice, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. ¿Qué es su petición? Así que va y le pregunta a su mamá inocentemente como una niña, mami, ¿qué le pido a este hombre que está fascinado conmigo? Como toda niña, yo pienso que le ha de haber dicho, mi mamá, la última muñeca que acaba de salir, o algo que le fascinaba a una edad temprana de adolescente. Pero la perversa mujer llamada Herodías, que odiaba al hombre de Dios llamado Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había denunciado, no está bien lo que estás haciendo, Herodes, no está bien que le quites la mujer a tu hermano. Mire cómo ganó el favor, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así que Salomé va y le pide que le corten la cabeza a Juan y se le entreguen en un plato, eso lo agrega ella. Hermanos, tomamos la cena del Señor y a veces nosotros encontramos en conductas sexuales, sensuales, dentro de la mesa del Señor. ¿De qué se trata esto, pastor? Muchas veces las muchachas y ahora los jóvenes han perdido la santidad y el pudor. Lo vemos en las redes sociales, fotos de personas semidesnudas, mandándose mensajes inapropiados a deshoras y a horas también, con contenido, subiendo todo tipo de sensualidad para llamar la atención. Muchas de ellas dentro de las iglesias van a buscar no al Señor,
van a buscar quien los mantenga dentro de una iglesia, van a destruir matrimonio, van a destruir familias, hermano, pero ahí lo ves tomando la cena del Señor, cuando le está quitando el marido a su hermana, está dejando huérfanos a los niños. Hermano, esto se tiene que denunciar, la mesa de Herodes, la mesa de Salomé y de Herodías. Dentro de las iglesias se está llevando un tipo de perversidad. En la iglesia de los Corintios se dio un caso en la cual uno de los miembros le había quitado la esposa a su padre. Y el apóstol habla fuertemente y le dice, ya sé que él está ahí dentro de la iglesia, pero ni siquiera en el mundo se vive eso, sáquenlo de la iglesia. Hermanos, el tiempo de Herodes, el tiempo de Herodías, el tiempo de Salomé se está viviendo dentro de las iglesias. No juegues, no juegues. Todo lo que tú siembres vas a recibir tu pago. Si es para bendición, recibirás la corona. Pero si es para corrupción, la condenación, el veredicto. Pues ningún fornicario, ningún hechicero, ningún adúltero heredarán el reino de los cielos. Dentro de la mesa de Herodes me he encontrado todo tipo de sensualidad dentro de la iglesia. Ahora a veces ya no es danza ahí, hermanos, ya es sensualidad, enseñando las carnes mientras según danzan al Señor, cuando nuestra vestimenta debe ser decorosa, hermano, decorosa. Hermano, nosotros no podemos decirle a la gente cómo se viste, pero por eso tenemos espejos para que nosotros podamos ver cómo nos quedan las cosas, para que nosotros no seamos agentes para hacer caer a nadie. La mesa de Herodes, terrible. ¿Qué sucedió con Herodes? ¿Qué sucedió con Herodías? Finalmente, su consuegro vino a hacerle guerra y ellos tuvieron que salir de la región de Galilea donde ellos alguna vez gobernaron, y su medio hermano también lo acusó de traición delante del César y tuvieron que huir. No se sabe cómo murieron, hermano, pero probablemente muy mal. Este tipo de perversión dentro de la iglesia, dentro de las casas, dentro de la familia. Me he encontrado personas que pueden llevar una Biblia bajo el brazo y estar abusando de su propia familia, abusando de su propio sobrino. No porque nos digamos cristianos, usted no debe estar alerta. Es la mesa de Herodes, la mesa de la perversión. Y luego vamos a encontrar la mesa de Babilonia. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y tenía que comer de la mesa de Nabucodonosor. Recuerde que ellos fueron exiliados por 70 años por causa de su desobediencia. Destruyeron el templo, destruyeron las murallas allá en Jerusalén, Israel. Pero se fue un grupo de príncipes, entre ellos Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo que me llama la atención de esta mesa es que tenían que comer de la comida del rey, pero esta comida del rey era dedicada primero a los ídolos. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. La palabra Babilonia significa confusión. Hermano, ¿qué tanta confusión hay en este tiempo? Nosotros tenemos una identidad en Cristo. Los príncipes de Israel fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a la confusión. Pero una persona que está en Cristo tiene la identidad correcta. Lo que dice la Escritura. Varón y hembra nos creó. Eso dice Génesis 26:28. Varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificado y multiplicado. Hoy se ha levantado un tipo de ideología demoníaca.
Si tú te crees algo diferente, estás en tu derecho, dice. Hermano, nosotros no podemos ir ante la naturaleza. La naturaleza no se equivocó porque la naturaleza o Cristo o Dios nos formó. Ya. Varón y hembra nos creó, hermano. Varón y hembra. Mire, cuando llegó Daniel y sus amigos, les cambiaron el nombre. Les cambiaron el nombre. Pero Daniel no. En todo el libro que lleva su nombre, él se refiere a sí mismo como Daniel. A sus amigos les cambiaron el nombre Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Belsasar le pusieron a Daniel, pero él no lo aceptó. Yo me sigo llamando Daniel. Hermano, las personas dicen, tú si quieres puedes ser mujer, no puede ser mujer el que es varón, hermano. No puede. Varón y hembra los creó. Hoy en este tiempo, la mesa de Babilonia se está manifestando. Hay iglesias, hay ministerios, hay concilios que ha permitido que se adentre dentro de la iglesia la ideología de género. ¿Con qué objetivo? De no perder miembros. Hermano, el pecado es pecado. El pecado es pecado. No odiamos a la gente, pero debemos estar siempre predicando como hombres de Dios, que es el diseño, la verdadera identidad en Dios, en Cristo, porque así solo vamos a cumplir nuestro propósito. La mesa de Babilonia. Hay otra mesa, la mesa de la discordia. Proverbios 17:1 nos dice que es mejor comer un bocado de pan duro que una mesa llena de discordia. Hermanos, tomamos la cena del Señor y en nuestra casa todos nos andamos peleando. Nosotros somos los más peleones. Todo es grito. Todo es celo, contienda. Hermano, la escritura nos dice airados, pero no pequéis. Hermano, podemos enojarnos, claro, el enojo nos lo dejó el Señor para cuando hay injusticia, uno se molesta, pero eso no te da derecho a insultar a la gente. Eso no te da derecho a decirle groserías. Eso no te da derecho a maldecirla. Eso no te da derecho a sobajar a la gente. Podemos molestarnos, pero no pecar. Donde nosotros creemos atmósferas, nuestra casa, nuestra familia, hay lugares que hasta se siente la tensión donde tú entras. Me ha tocado cuando a veces tenemos que ir a ministrar a ciertos lugares, entonces sentimos la opresión. Aquí se ha practicado brujería, aquí se ha practicado hechicería. Hay que consagrar, hay que orar, hay que renunciar, hay que echar fuera los espíritus por causa de las prácticas que se han realizado ahí. Pero también cuando hay demasiado grito, cuando hay demasiada chisme, cuando hay demasiada celo, contienda, el ambiente también se tensa y eso no es eh, eh, espíritus demoníacos. Ese es el ambiente que nosotros a través de nuestras palabras hemos saturado el ambiente de opresión humana, opresión. Tenemos que renunciar ahí a estar peleando todo el tiempo, que nuestra mesa, que nuestra casa no sea una casa de discordia. Hermano, cuando llega tu hermano y empiezas a chismosear, cuando empiezas a criticar, cuando empiezas a hablar del hermano, cuando empiezas a hablar de eso lo estás trayendo a tu mesa. Eso parece que te estás tomando un café con tu hermano, pero en realidad lo que se están comiendo es el chisme. Están comiendo al hermano. Solo las aves de carroña, solo los buitres, las hienas, los parásitos, los gusanos se comen la carne de los muertos. La mesa de la discordia, hermano, la mesa de la discordia. ¿Cuántas veces dentro
de una casa, de una mesa, cuando es la hora de comida, precisamente a esa hora se empieza a pelear. Y las personas ya no comen a gusto, te cae mal el alimento, porque hemos creado la mesa de la discordia. Así vivimos. Podemos ir a una iglesia y ver que todos se pelean y los hermanos no se llevan. Tan pronto te volteas, cada quien tiene su propio grupito y están hablando mal de todos, del pastor primero, de la esposa del pastor, de los líderes, de los miembros, de todos. Nadie se salva, de la puerta. Hermano, eso es discordia. Hemos sido llamados para congregarnos, pero ir a la iglesia del Señor a escuchar la palabra, a amar a las personas, a cuidarlas, a servirles. Debemos tener cuidado de no engancharnos en este tipo de cosas y no ser elitistas, no formar grupos, más bien ser un cuerpo en Cristo Jesús. Otra de las mesas que encontramos es la mesa envenenada. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38-41, Israel estaba pasando por una situación muy difícil de hambre por el pecado también que habían incurrido. Había venido hambruna. Pero Eliseo estaba entrenando hombres de Dios. Me gusta esta parte, porque siempre en medio de las situaciones hay un remanente que está buscando del Señor. Iglesia León, no te desesperes, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá el Señor. Y por eso Dios puso un hombre de Dios como Eliseo para que les enseñara, para que ellos, aún en medio del hambre, Dios iba a estar hablando continuamente hacia dónde los iba a ir dirigiendo, como la nube en el desierto. Cierta vez no había nada que comer y le tocó a uno realizarle los alimentos y fue al campo y lo que había era calabazas silvestres. Realizó el potaje y resulta que cuando lo sirvió estaba envenenada. Gritaron: Señor, hombre de Dios, la comida está envenenada. Eliseo tomó harina, le echó al potaje y la comida fue sanada. Fue sanada. Qué bonito esto, porque muchas personas piensan que tenemos que destruir lo que ya llevamos avanzados, hermano. Hay cosas que a lo mejor nosotros lo aprendimos mal o hacemos más o menos algo bien, algo ahí va. Así lo aprendimos, así lo entendimos, así nos lo enseñaron. Pero a la medida que vamos creciendo, el Señor no te dice: ¿sabes qué? Ahora te voy a destruir y voy a comenzar desde cero. No, lo que hace es echarte la harina y sanarte. Muchas veces hemos aprendido cosas de la doctrina, de la palabra, en parte, pero Dios en la mesa del Señor nos revela los misterios, la intención correcta, y ahí es donde somos sanados, hermano. Por eso no dejes de perseverar en la enseñanza. La enseñanza nos dice cómo realizar las cosas, las promesas, alcanzar las promesas que muy probablemente te dan el día domingo, que es la predicación, que es la proclamación del mensaje. Probablemente el domingo escuches: hay que orar, o Dios va a traer la sanidad, o Dios va a restaurar tu casa, o Dios va a restaurar tu familia, o Dios va a restaurar tu economía, y tú dices: amén, gloria a Dios. ¿Y cómo empiezo? Para eso está la enseñanza, para eso está la doctrina. Pastor, no he perseverado tanto. A lo mejor parte de esa doctrina está envenenada, no las estás haciendo completamente correctas, pero Dios no desechó, o Eliseo, que era el encargado, no tiró la comida. Más bien dijo: vamos a sanarla.
Hay que hacerlo con la intención correcta nada más y se alinea. Pastor, yo pensé que estaba orando bien. No, nada más haz este ajuste. Pastor, yo pensé que estaba siendo obediente o que esta parte la estaba yo haciendo bien. No, nada más hace el ajuste y sigamos caminando. La enseñanza, la doctrina puede estar envenenada, pero Dios la puede sanar. Hermano, mucho cuidado a quién escuchas. En las redes sociales se desvirtualizan muchas veces los textos y los sacan fuera de contexto. Y nada más están yéndose a la hipergracia. Pero recuerde que a cada acción una reacción. Dios te va a bendecir y pone ciertas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos 16:31 me dice, cree en el Señor Jesucristo. Recuerda esa parte. Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa sea salva, será salva. Todos citamos ese versículo para que nuestra casa se convierta y pensamos que nada más con declararlo ya, pero tenemos que leer el contexto de todo Hechos 16. Pablo se lo dice cuando está en el calabozo a un hombre que que Pablo fue liberado y Silas por causa de un terremoto, porque ellos están cantando. En la peor situación canta. Así que se abren las puertas de las celdas y este hombre piensa que ya escaparon los prisioneros y se va a matar. Y entonces Pablo le dice, no te mates, aquí estamos. Y él temblando le dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Y al otro día soltaron a Pablo y Silas. ¿Sabe qué hizo este soldado? Llevó a Pablo a su casa, simbolizando que llevó él llevó la palabra de Dios a su casa y pudo Pablo predicarle y toda su casa se convirtió y se bautizaron. Hermano, él fue la gente, por eso Josué dice, yo y mi casa. Hermano, ¿por qué crees que Dios te está transformando a ti primero? A veces nosotros estamos orando por otro, Señor, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa, transforma al perrito, transforma a fulano. ¿Y qué tal si es que Dios quiere usarte a ti para que tú seas el instrumento de bendición? La familia del carcelero no pudo haber sido alcanzada si no se hubiera convertido primero al carcelero. La doctrina tiene que ser sanada, la enseñanza, el texto correcto, la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra fidelidad en Dios, hermano. Hoy hemos escuchado cada barbaridad diciendo que Dios dice que la gente pueda vivir como sea, de todos modos se iba a ir. Mentira, hermano. No es cierto. Hemos sido perdonados por gracia, por el cuerpo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Por eso Jesucristo mismo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La mesa envenenada tiene que ser sanada, hermanos. No, no te comas una enseñanza que solamente es egoísta, que solamente piensas que no tienes que hacer nada. Tienes que hacer tu parte. La mesa del sacrilegio, que es una de las últimas que he estado enseñando en la congregación, la mesa del sacrilegio. Daniel capítulo 5, verso 1 nos dice que Belsasar había hecho una fiesta de 1000 príncipes. Hermano, ¿por qué Belsasar iba a hacer una fiesta? Para demostrar su poder. Sabe que la iglesia estaba, sabe que Babilonia había sido rodeada
Sí, Ciro estaba afuera, pero él quiso demostrar que todo estaba tranquilo. No pasa nada. Hagamos una fiesta. Yo creo que más de uno le dijo, oye, Belsasar, el enemigo está afuera. No, no, no te preocupes por eso. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la persona, ese camino que estás tomando está equivocado? No, no pasa nada, no me va a pasar nada. Y el enemigo está afuera. Belsasar hizo también una fiesta desenfrenada, pero Belsasar ni siquiera era el rey original. El rey original se llama Nabónido, pero Nabónido había sido exiliado de Babilonia o había ido a una guerra y lo había dejado como segundo al mando, sin sabiduría política, sin temor de Dios. Este hombre, en lugar de prepararse para la guerra que estaba ya delante de él, hace una fiesta, hace una fiesta. ¿Qué sucede ahí? No hay entendimiento. Y como Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había saqueado el templo, se había llevado los tesoros de la casa del Señor junto con sus utensilios, pero no los había usado. Recuerde que Nabucodonosor, aunque fue instrumento de juicio para las naciones, Dios lo quebrantó varias veces. ¿Recuerda esa parte donde se convierte en una bestia y está por 7 tiempos, dice la escritura, como un animal comiendo hierba? Y tiene que doblar su corazón. Dice la escritura que el soberbio Dios lo mira de lejos. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Dios le da gracia. Así que Nabucodonosor tenía ciertos defectos, pero a lo último logró ser quebrantado por Dios y reconocer que Dios era Dios y que Dios lo había puesto. Pero este hombre llamado Belsasar no lo entendió. Así que en medio de la fiesta mandó a traer los utensilios de la casa de Jehová, trajo los vasos, trajo los platos y trajo, hermano, en un ambiente de idolatría, en un ambiente que estaban dándole gloria a los ídolos. Ahí sirvieron el vino, ahí sirvieron todo tipo de cosas. Y la escritura nos dice que una escritura se plasmó en la pared. Dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de madera y de piedra. ¿De qué ídolo no tenían? Daniel verso 5 nos dice, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se pegaban unas contra la otra. Hasta lo ebrio se le debe haber quitado. Hermano, en un afán, en un arrebato de decir a mí nadie me hace nada. Se supone que Babilonia era la nación, el imperio más poderoso. Sí, había sido en tiempo de Babilonia, en tiempo de Nabucodonosor, pero ahora Babilonia
ya estaba la decadencia y él no lo vio ni espiritualmente, ni almáticamente, ni políticamente, ni económicamente, ni físicamente. Y él en un arrebato de ídolos le dice, mira, mira, le dice a los reyes, somos tan poderosos que vencimos al Dios de los hebreos, que tenemos sus copas. Hermano, hizo un sacrilegio, un sacrilegio. Un sacrilegio es tomar lo santo sin la honra, indignamente. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó una escritura, verso 25, y la escritura que se trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Él está leyendo Daniel ya, donde Mené significa contado, contó Dios tus días. Eso significa, contó Dios tus días. Y hoy le ha puesto fin. Belsasar, Dios fue contando cómo te desarrollaste y hoy se acabó tu plazo para hacer una buena obra, para hacer un buen propósito. Dios está contando nuestros días. La escritura dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Y mientras Dios veía nuestros ojos, mientras nos formaba en el vientre de nuestra madre, Él estaba escribiendo todas las cosas buenas que deberíamos hacer. Hermanos, nos las pasamos haciendo a veces muchas cosas malas y no concuerda con lo que Dios escribió que deberíamos hacer. Por eso dice, contó Dios tu reino. Tequel, pesado ha sido en balanza. Recuerda la palabra que vimos de acción, que significa mérito, que significa valor, que significa que la balanza se encuentra equilibrada, porque lo van a pesar. Tequel significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Le estaban diciendo, mira, yo estuve contando tus días y hoy llegó el tiempo de pedirte cuentas. Te di tiempo, Belsasar, para que te arrepintieras, porque no eras inocente de todas las cosas que hice con Nabucodonosor, tu antepasado. Y él, aunque fue instrumento de juicio, reconoció, pero tú pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, o sea, no diste el kilo, no diste el peso. Y luego dice Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así que Dios contó a Belsasar y quedó cortado. Dios pesó a Belsasar y no pesó mucho. Por lo tanto, Dios dividió el reino de Belsasar en los medos y en los persas. ¿Por qué? Porque tomó lo sagrado. Hermanos, las cosas que están consagradas para Dios no pueden tocarse, no pueden usarse a la ligera. Por eso la Santa Cena tiene un poder sobrenatural, tiene un misterio, tiene un peso, tiene una revelación. Y hay que hacerlo con el debido respeto, con la debida honra, con la obediencia, con el orden necesario. No sea que en ese momento nosotros seamos pesados nuestro corazón. Se ha inventado una doctrina, arrepiéntete, hay 5 minutos.
y después sigues viviendo la vida loca. No, hermano, eso no es cierto. Cuando hay arrepentimiento, a partir de ahí hay un cambio. Como la mujer adúltera, vete, no te condeno, pero no peques más. Belsasar tomó los vasos de la casa de Jehová, las vajillas de la casa de Jehová. ¿Cuántas veces vemos las personas utilizando lo sagrado para las cosas del mundo? Hermano, si tú tienes una casa que la has consagrado para Dios, no puedes meter idolatría, no puedes meter borracheras, no puedes meter chisme, no puedes, estás consagrado. Tu propio cuerpo está consagrado al servicio del Señor, está consagrado al matrimonio, los solteros, no a la fornicación, no al adulterio, los matrimonios, los casados. Estamos consagrados para el Señor. Las cosas de los ministerios, de las iglesias que han sido compradas, se usan solo exclusivamente para el servicio de la obra del Señor. Cada mesa, cada silla, cada instrumento, cada cable, cada inmueble, cada cosa que se compró para consagrarlo para el servicio del Señor debe ser usado para eso. Qué triste es ver que se usan cosas del ministerio para deshonrarlas, hermano. Usar cosas que han sido adquiridas para el servicio del Señor dentro de una iglesia, pero también dentro de nuestra casa. Hermano, muchas veces en nuestra casa hemos permitido el adulterio dentro de nuestra casa. ¿Qué tipo de programas vemos? La televisión. Pastor, en mi televisión, claro, hermano, puedes verlo. Todo te es lícito, no todo te conviene. Todo te es lícito, no todo te edifica. Pero aquí dice que vas a ser pesado en balanza, que tu corazón va a ser probado. Pero aquí dice que las cosas sagradas se usan para lo sagrado. Hay personas que se la pasan viendo películas de terror, películas de suspenso, películas de adulterio, películas de todo tipo de cosas. Eso lo estás atrayendo a tu vida, eso lo estás creando un ambiente, algo que debería ser un instrumento de bendición. Hermano, yo no estoy diciendo que ahí te la pases viendo prédica todo el día, pero todo lo que te edifique, consagra tu computadora, que cada instrumento que tú utilices, que tu automóvil sea usado, que cada bendición que Dios te ha dado sea usado para consagrarlo al Señor. Y vas a ver cómo va a durar. Las cosas que son consagradas al Señor duran. Dios le alarga también la vida. Por cuanto tú estás consagrado, todo lo que está a tu cargo también Dios lo protege con su sangre. Pero qué terrible es cuando una persona usa las cosas que Dios le dio para hacer lo malo. Se las pide a Dios, pero las usa para hacer lo malo. Por eso Ezequiel 43:23 nos dice, los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Los sacerdotes, hermano, del Antiguo Testamento estaban encargados de enseñar al pueblo. Hoy son los hombres de Dios, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, líderes. Estamos para enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es santo y lo que es indigno, hermano. Hay cosas que son indignas. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es nuestro trabajo, hermano. Ese es nuestro trabajo. Decirle a las personas, eso que estás haciendo es impuro. Por eso,
Juan el Bautista le dijo a Herodes, lo que tú estás haciendo, haberle quitado la esposa a tu propio hermano, eso es indigno, eso es impuro. Alguien tiene que decirlo, hermano. Alguien tiene que predicar la palabra. Alguien tiene que consagrarle al Señor. No somos perfectos, no nos creemos perfectos, ni ande juzgando a la gente. Más bien, mantengámonos limpios. Hermano, qué precioso es cuando usted se acerca a una persona y se acerca y huele a perfume, su ropa están limpias. Que así sea nuestra purificación por el Espíritu Santo. No en apariencia, para que andemos irreprensibles y perseverar. Debemos perseverar, hermanos. Quiero ir cerrando con esto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dios nos llamó a comer de la mesa del Rey. No vamos a ir todos sucios. No vamos a ir todos desalineados. No vamos a ir todos. No, hermano. Debemos cada día buscar más del Señor. Su sangre nos limpia. Su sangre nos purifica. Por eso dice la Escritura que un hombre llamó para que fueran a la fiesta de las bodas de su hijo. Y sus amigos no quisieron ir. Entonces le dijo a su criado, vayan y busquen entre las calles, entre los plazas. Y trajeron a los mancos, trajeron a los cojos, trajeron a los enfermos, trajeron a todo el mundo. Pero dice que el padre estaba bien contento en medio de la fiesta diciendo, ve este banquete, pues no nos íbamos a quedar sin gente. A alguien el mensaje le tiene que llegar. Pero me llama la atención que se encontró alguno que no estaba vestido de bodas. Los trajes se los iban a dar ellos mismos, simplemente él no se quiso cambiar. ¿Cuántas veces Dios nos dice, yo ya te perdoné tu pecado, yo ya te limpié, yo ya te lavé? Lo vas a recordar a través de la Santa Cena en esa purificación que va a ser continua. Y tú dices, no, yo no quiero, yo quiero seguir viviendo mi vida perdida, yo quiero seguir viviendo mi vida carnal, yo quiero seguir viviendo mi vida hechicera, yo quiero seguir viviendo mi vida desenfrenada, yo quiero seguir mi vida en esta confusión, yo quiero seguir viviendo mi vida y mi mesa en esta contienda. Yo quiero, ya sé que estoy equivocado en esta parte de la escritura, pero así la quiero seguir viviendo y deshonrar nuestros cuerpos, nuestra casa y lo santo, hermanos. En este día debemos reflexionar. Dios nos está llamando, Dios nos está llamando a que nosotros comamos de la mesa del Señor y no de los demonios. Ahí donde está, que usted pueda decir, Señor, me arrepiento, he estado haciendo las cosas equivocadas, he estado comiendo de la mesa equivocada. Ahora me doy cuenta que la mesa no es la correcta. Dile, ayúdame, Señor, ayúdame. He estado orando hechiceramente, he estado viviendo una doble vida, he estado viviendo en contienda, he estado deshonrando el llamado que tú me diste. Perdóname, Dios, perdóname, perdóname. Sé que tú nos estás llamando a los santos, no a ser perfecto. La palabra santo significa apartado, consagrado. Y cada vez que tú tomas Santa Cena, dice, yo soy apartado para Cristo. Cuando Cristo subió a la cruz del Calvario, Él dijo, tú eres apartado. Tú estás siendo apartado para Cristo.
Tú fuiste ya apartado para Cristo. Ahí en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile, yo estoy siendo limpiado. La sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Los que están conectados reciban en el nombre de Jesús. La Santa Cena nos recuerda que no es por nuestra fuerza, sino por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús nos recuerda que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. El pacto de la gracia está sobre nosotros. La sangre de Jesús no está en nuestros ninteles nada más. No está por fuera como en el Antiguo Testamento. La sangre de Jesús ha entrado a nuestro torrente sanguíneo. Por eso cuando ingieres el vino, Él regenera. Él va a regenerar. Cuando tomes Santa Cena, ahí los que están enfermos, va a entrar la sangre que regenera tu ADN en el nombre de Jesús. Te regenera tus órganos, regenera tu línea generacional que le debe servir al Señor en el nombre de Jesús. Regenera. Dile ahora, regenera mi casa, regenera mi familia. Toda mi casa, toda mi familia se sentará en la mesa del Señor. Hoy en la mesa del Señor y luego en la mesa cuando seamos arrebatados en las bodas del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Pero no me voy a ir solo, dile, se va a ir toda mi casa, se va a ir toda mi familia. Me voy a consagrar para Dios, me voy a consagrar. Voy a desechar lo profano. No voy a tomar la copa de los demonios. No voy a consentir la mesa de los demonios. No. Hoy me consagro para Dios, dile. Hoy eres apartado, ya eres apartado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dile, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo estamos consagrados para el Señor. Mi familia está consagrada para el Señor. Mis hijos están consagrados para el Señor. Ahí en el nombre de Jesús. Recuerda ese cuerpo molido. Cada vez que tomes Santa Cena, ahí la sanidad viene. Ahí la paz viene. Ahí la regeneración destruyendo toda iniquidad en el nombre de Jesús y alineándose al propósito. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y por su sangre, esa sangre que no solo está sobre nuestras vidas, está en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora está en nuestros torrentes sanguíneos, está en nuestro ADN, pero también alrededor de nuestra casa. También está protegiendo lo que Dios nos ha entregado. También los recursos, la sangre de Jesús ahí lo protege y lo defiende. En los cielos, en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo me comprometo a caminar en lo santo. Y desecho, me arrepiento. Si he caminado indignamente, hoy tomaré la Santa Cena en la revelación, en la consagración, en el misterio de la Eucaristía, de la acción de gracia, de la obra de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.